La actual libertad de reunión y de prensa en la democrática, burguesa democrática, República Alemana es falsa e hipócrita, porque en realidad significa libertad para los ricos de comprar y sobornar la prensa, libertad para los ricos de confundir al pueblo con las mentiras venenosas de la prensa burguesa. La prensa burguesa recurre siempre en todos los países con resultados infalibles al difundido método de mentir, gritar, levantar un alboroto y repetir una mentira, calumnia que algo queda. Los periodistas burgueses no vacilan en mentir y no citan un solo hecho exacto y claro, susceptible de ser comprobado, hay que ver. Para encubrir los crímenes de los capitalistas y desviar la atención del pueblo, todos los periódicos capitalistas compiten entre sí para volcar día tras día lavazas de calumnias y mentiras sobre los bolcheviques. Bueno, todas estas frases que hemos leído son citas literales de Lenin, pueden encontrarse reunidas en un libro, Lenin y la prensa, de César Coca García, publicado por el Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco y que está disponible en abierto en Internet. Lenin fue una figura que reflexionó muchísimo sobre el papel de los poderes mediáticos en su momento histórico y que, como hombre de acción que era, no solo reflexionó, sino que actuó, como vamos a recordar enseguida. Pero ya veis, escuchando estas frases que hemos citado, que muchas de aquellas reflexiones de Lenin se centraron en el problema que suponía, y que sigue suponiendo hoy, el monopolio del capital sobre los medios de comunicación de masas. En aquella época era básicamente la prensa. Se centraron también en el problema de las mentiras y la desinformación, que tampoco empezó ayer, en el rol ideológico de esos poderes mediáticos para legitimar el orden social capitalista y en el poder de la prensa para servir como un arma con capacidad para difamar y para destruir a las organizaciones políticas que desafiaran ese orden social y que se propusieran transformarlo. Incluso de forma sofisticada, planteando que Lenin y los bolcheviques rusos, en este caso, no eran como tenían que ser los progresistas hechos y derechos. La prensa liberal burguesa de toda Rusia se esfuerza por convencer a sus lectores de que los socialdemócratas bolcheviques rusos nada tienen en común con la socialdemocracia internacional. Son unos anarquistas, unos sediciosos, unos conspiradores. Hay que ser generosos, como los comunistas de la transición. Cualquier parecido con el presente es solo una coincidencia. Solo una coincidencia y solo está en sus cabezas. Todo el mundo sabe que la prensa burguesa es una de las armas más poderosas de la burguesía. En este momento particularmente crítico, en el que el nuevo poder obrero y campesino está consolidándose, no es posible dejar en manos del enemigo esta arma, no menos peligrosa que las bombas y las ametralladoras. Este fue el texto del decreto dictado por Lenin el 10 de noviembre de 1917, según el calendario occidental, es decir, en plena revolución, y que facultaba al nuevo poder obrero y campesino a decretar la suspensión de los periódicos que incitaran a la resistencia abierta o a la desobediencia hacia el gobierno obrero campesino, que sembraran la confusión en los espíritus, decía el decreto, mediante noticias manifiesta y voluntariamente falaces, o que incitaran a actos de carácter criminal castigados por la ley. Pero más allá de decisiones como estas, que se adoptaron a partir del triunfo de la insurrección dirigida por los bolcheviques, quizá lo más interesante aquí es cómo veía Lenin el papel de la prensa en la revolución y el trabajo previo que hizo creando medios de comunicación propios que defendieran el proyecto de la emancipación de la clase obrera. Absolutamente. Hoy, hace 124 años, en 1900, Lenin crea el periódico Iskra, La Chispa, que nació en Leipzig, Alemania, como una publicación de los exiliados socialistas rusos en el taller de un socialdemócrata, Hermann Rauch. El lema de Iskra era «Из искры возгорится пламя», de una chispa el fuego se reavivará. Y esa consigna no era solo una frase cara a la galería, sino una expresión literaria del papel que Lenin realmente adjudicaba al partido y al propio periódico. Así es. Un periódico político es una de las condiciones básicas para la participación de cualquier clase de la sociedad moderna en los asuntos políticos del país en general, decía Lenin, y por lo tanto la clase trabajadora tenía que tener un periódico propio. El proyecto de Iskra fue crear un periódico revolucionario que contribuyera a dar lugar a una organización centralizada del marxismo ruso, que hasta entonces consistía en grupos más o menos aislados, tanto en Rusia como en el exilio, e ir construyendo poco a poco una práctica militante a través del uso y de la difusión del periódico. El periódico, decía Lenin, no es solo un propagandista y un agitador colectivo, una organización de algunas decenas o centenares de personas, pero con capacidad para influir a cientos de miles, sino que es también un organizador colectivo, decía Lenin. No solo un agitador, sino un organizador colectivo. Y esta es la clave de cómo Lenin entendió el papel de la prensa revolucionaria, como un instrumento no solo ideológico, sino organizativo, insisto. En un artículo publicado en 1901, en el número 4 de Iskra, titulado «¿Por dónde empezar?»,
Lenin escribió sobre este punto en concreto de su pensamiento. Vamos a citar algunos fragmentos. El primer paso práctico hacia la creación de la organización deseada y finalmente el hilo fundamental al que podríamos asirnos para desarrollar, ahondar y ensanchar incesantemente esta organización debe ser la creación de un periódico político para toda Rusia. Antes que nada, necesitamos un periódico, escribió Lenin. Nunca se ha sentido con tanta fuerza como ahora la necesidad de completar la agitación dispersa llevada a cabo por medio de la influencia personal, por medio de hojas locales, de folletos, etcétera, con la agitación regular y general que solo puede hacerse por medio de la prensa periódica. Si no sabemos y mientras no sepamos coordinar nuestra influencia sobre el pueblo y sobre el gobierno por medio de la palabra impresa, será utópico pensar en la coordinación de otras formas de influencia más complejas, más difíciles, pero en cambio más decisivas, dijo también Lenin en aquel texto en el Iskra. Crear un periódico político para toda Rusia debe ser el primer paso adelante para convertir los diversos movimientos locales en un solo movimiento de toda Rusia. Tiene que ser la publicación. Sin un órgano político es inconcebible en Europa contemporánea un movimiento que merezca el nombre de movimiento político. Sin él es absolutamente irrealizable nuestra misión de concentrar todos los elementos de descontento político y de protesta, de fecundar con ellos el movimiento revolucionario del proletariado. Hemos dado el primer paso, hemos despertado en la clase obrera la pasión por las denuncias económicas, por las denuncias de atropellos cometidos en las fábricas. Debemos darle el paso siguiente, despertar en todas las capas del pueblo que tengan un mínimo de conciencia la pasión por las denuncias políticas. La misión del periódico no se limita, sin embargo, a difundir las ideas, educar políticamente y atraer aliados políticos. El periódico no es solo un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo. En este último sentido se le puede comparar, decía Lenin, con los andamios que se levantan alrededor de un edificio en construcción, que señalan sus contornos, facilitan las relaciones entre los distintos sectores, les ayudan a distribuir el trabajo y observar los resultados generales alcanzados por el trabajo organizado. Mediante periódico y en relación con este, se irá formando por sí misma una organización permanente. Bueno, Lenin, por dónde empezar, 1901. Esto fue el Iskra, en cuyo comité de redacción estuvo el propio Lenin, junto con Marov y Potresov, los jóvenes, y también junto con Pleyanov, Axelrod y Vera Zazulich, los viejos. Y en sus páginas escribieron también Trotsky, Kautsky o Rosa Luxemburgo. Con los años, Pleyanov, considerado como padre del marxismo en Rusia y maestro de Lenin, comenzó a tener serias diferencias políticas con el líder bolchevique que llegaron a su punto álgido cuando Pleyanov se inclinó por los mencheviques y empezó a defender posiciones patrióticas frente a la Primera Guerra Mundial. Así es. Y en 1903, tras 51 números publicados de Iskra, cuando Pleyanov defendió hacer concesiones a los mencheviques desde las propias páginas del periódico, Lenin abandonó el proyecto, denunció su usurpación, creó otro periódico, el Adelante, que fue un proyecto, digamos, de transición, y a partir de 1908 surgió el otro gran proyecto mediático en el que se embargó Lenin, el Pravda, La Verdad, que funcionó bajo la dirección del revolucionario ruso entre 1912 y 1914. En 1912, tras la escisión de los mencheviques, el partido adoptó al Pravda como su órgano de publicación oficial. La redacción del Pravda estaba en San Petersburgo, núcleo del movimiento obrero ruso. El Pravda costaba 2 kopecks y consistía en 4 páginas en las que se podían leer artículos económicos, notas sobre huelgas y movilizaciones obreras y noticias sobre la vida cotidiana de los trabajadores, junto con 2 poemas. El Pravda se publicaba de lunes a sábados y tuvo que enfrentar demandas judiciales, clausuras, detención de militantes, multas y los juicios. Debió cambiar de nombre en 8 oportunidades para sortear la censura zarista. La campaña antibélica que protagonizó el Pravda fue la gota que colmó el vaso y el zar clausuró la publicación en julio de 1914 en plena Primera Guerra Mundial. 2 años después, en marzo de 1917, el Pravda volvió a publicarse tras el triunfo de la Revolución de Febrero y el derrocamiento del zar Nicolás II. Desde el exilio, Lenin ya venía dando una batalla política, lo comentaba Sara antes, a la interna del partido, porque el Pravda había adoptado una posición de concertación respecto al nuevo gobierno reformista de Kerensky y también con respecto a la propia guerra mundial, porque planteaba continuar la guerra para defender las conquistas democráticas frente al avance alemán, frente a la postura de Lenin de sacar a Rusia de la guerra. Lenin acabó por hacer triunfar sus tesis, sobre todo a partir de su regreso a Rusia el 3 de abril
de aquel año. Se declaró abiertamente al gobierno surgido de la Revolución de Febrero como contrarrevolucionario y se adoptó una postura nítidamente internacionalista para explicar el carácter imperialista de la guerra. El 10 de octubre los bolcheviques votan por la toma del poder y el 24 de octubre el Pravda anuncia la insurrección del día siguiente. Con ello, el periódico político proletario había cumplido el papel que estaba llamado a cumplir, el de ser un instrumento organizador y una herramienta fundamental para la estrategia revolucionaria en Rusia. El resto es historia. Gracias, Manu. No siempre te lo hemos puesto fácil, pero tú nos has apoyado. Yo no puedo imaginar una familia mejor que la nuestra. Y por eso quisiera darte las gracias, por ser la mejor madre del mundo. Y Alex. todos te queremos. Alex, ¿Qué quieres? ¿qué es eso? Es... ¿Qué diablos? Eso es... No sé. ¿En qué estarán pensando nuestros camaradas? Un espejismo, es un espejismo. Sí, es un espejismo.